¿Qué dijo? Ay, no sabía que había venido un aula que va de preescolar. Pro, pro, pro. Muy bien, pues vamos a empezar con la clase de hoy. ¡Hey! Ya vino nuestro gran amigo Eduardo. ¿Cómo le irá a ir hoy a su gran equipo? Vamos a trabajar, permiso. Vamos a trabajar ahorita en la página resolviendo unos casos. La página 62. 62, sí. 62 y 63. Esas son las páginas que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver unos casos de control de ansiedad o de manejo de la ansiedad. Entonces aquí ustedes tienen la diferente lista de medicamentos que se podrían llegar a usar para el control de los diferentes casos. ¿Cuál va a ser la dinámica? La dinámica es poder elegir en qué caso voy a usar fármacos y en qué caso no. Si ustedes se fijan en la lista, tenemos diazepam, bromazepam, oxazepam, placebo, clordiazepóxido, clonazepam, midazolam, triazolam, placebo 2, protizolam, flunitrazepam y lorazepam. Tenemos una amplia lista de benzodiazepinas y tenemos ahí un par de placebos. Vamos a tener entonces tres posibilidades. Una posibilidad es que necesitemos sí o sí la benzodiazepina. ¿Cuándo vamos a mandar la benzodiazepina a salud? Sí o sí, para el control de la ansiedad. En pacientes hipertensos, si es la primera vez que lo vamos a atender, un procedimiento nuevo, un paciente diabético, que es la primera vez que lo vamos a atender, un procedimiento nuevo, pacientes que tengan un trastorno de ansiedad ya diagnosticado. Esos pacientes vamos a necesitar indiscutiblemente el uso de benzodiazepinas. Por ejemplo, un paciente que está pasando por una situación, una crisis nerviosa en el momento, acaba de sufrir un trauma recientemente, entonces esos pacientes también consideramos de uno utilizarlo. ¿Cuándo vamos a valorarlo? ¿Cuándo vamos a valorar si lo usamos o no? Pues cuando el paciente quizá, tal vez ya lo hemos atendido antes, pero hoy está especialmente más susceptible, ¿no? Entonces eso lo monitoreamos con los signos vitales, frecuencia respiratoria y otros valores. ¿Cuándo usamos placebo? ¿Cuándo mandamos el placebo? O antes de anestesiar, nuestro paciente se muestra nervioso, no tengo factores de riesgo, entonces yo trato de aliviar la ansiedad, pues a través del uso de una sustancia que le hace pensar al paciente que le va a quitar la ansiedad, pero pues realmente no, puede ser una sustancia reveladora de placa, una tabletita reveladora de placa que se la tenga que tomar o la mitad de ella, y eso ayuda a que el paciente gane confianza que necesita para realizar el procedimiento. Ahora, hay casos también, que es el tercer escenario, donde no vamos a mandar nada. El sentido de usar un placebo es ¿por qué? ¿Cuál es la mejor benzodiazepina? Correcto, correcto. Entonces, usar un placebo nos retrasa o nos evita usar una benzodiazepina y, pues obviamente, controlar la ansiedad con otros métodos nos está llevando hacia ese punto. Entonces, eso es una de las cosas. Lo otro es que nosotros determinemos a qué nos enfrentamos. ¿Nos enfrentamos a una situación de ansiedad, sí o no? Luego, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta ¿es una ansiedad fisiológica
o patológica? Y si la respuesta es una ansiedad patológica, entonces nosotros caemos en un esquema u otro. Entonces vamos a hacer un pequeño algoritmo ahí para poder saber qué decisiones tomar. Entonces partimos de que si hay ansiedad, la ansiedad puede estar presente o ausente, así que aquí podemos tener no y aquí puede ser sí. Ahora, ¿qué pasa? Si mi paciente dice que sí, tengo dos caminos. Que yo defina si es una ansiedad patológica o una ansiedad fisiológica o normal. Ya lo hemos descrito en clase. Si mi paciente dice que, o yo reconozco que tiene una ansiedad normal, ¿qué es lo que voy a usar? Bueno, yo puedo usar placebo o no ansiolítico, pues. No ansiolítico es técnicas de relajación. ¿Qué habíamos dicho en la clase pasada? ¿Qué podíamos usar? Musicoterapia, de la que a mí me gusta. Sí, ya les cuento chismecito. Aromaterapia. También puedo tener ejercicios de respiración. Fíjense que eso ayuda bastante. Y si es patológica, ¿qué vamos a usar? La benzodiazepina. Esto que está ahí ahorita plasmado en la pizarra es la clave para poder resolver bien el caso. Yo esto lo tengo que tener bien claro en mi cabecita. Esto se llama un algoritmo clínico, o sea, cómo yo tomo las decisiones. Entonces, frente a la ansiedad que puedo tener, que haya o que no haya, si hay puede ser normal o puede ser patológica. Si es normal, utilizo métodos que tratan de evitar las benzodiazepinas en el uso, ¿verdad? Lo más lejos es usar un placebo. Saben que el placebo solo va a funcionar si yo estoy frente a un paciente filosófico. Paciente que es obediente, paciente que llega a la cita, paciente que no me cuestiona, no como alguna gente, las pruebas y las cosas. Está bien, doctor, a veces uno se equivoca, pues. No, es que usted a propósito me dijo. Entonces, ya sabemos que ese paciente no es un paciente filosófico, así que el placebo no lo vamos a usar. Entonces, no ansiolíticos, o sea, no ansiolíticos, métodos no ansiolíticos son todo esto. Con que ustedes le pidan al paciente que haga ejercicios de relajación por unos 5 minutos, el cual básicamente es que el paciente vamos a respirar lentamente, vamos a inhalar y exhalar. Por un momento pensé que era Natalie, fíjense. La situación que les conté al inicio de la clase. Estaba con el muchacho de segundo, pensé que era la Natalie y me preocupé. O sea, fue una sensación agridulce. ¿Ya? Ok. Entonces aquí vamos a tener todos estos métodos, la respiración y si es patológica, nosotros mandamos benzodiazepina. ¿Cómo hacemos para diferenciar entre una y la otra? ¿Cómo sé yo que estoy ante una ansiedad normal o una patológica? Eso me puede ayudar el cuestionario para poder establecer el perfil del paciente. Ok, eso me ayuda. ¿Qué otro? Sí, pero es que le puede tener miedo, un paciente con ansiedad normal le puede tener miedo a la cirugía y también el con patológico. O sea, no tenemos una justificación para, es desproporcional eso, el miedo que pueda tener. Entonces, reconozcamos alguna condición de base que nos lleve o nos obligue a tener que usar esto. ¿Claro con este algoritmo? Sí. Ok. Entonces vamos a ir descartando los medicamentos conforme nosotros los vayamos resolviendo. Entonces tenemos el primer caso y el primer caso vamos a realizar una apisectomía a un paciente diabético. Nunca le han hecho una apisectomía,
es la primera vez que le van a hacer la pisectomía, ya tiene otros tratamientos realizados, como ustedes pueden notar por ahí, pueden notar que ese paciente tiene ahí unas restauraciones que le han hecho unas cuantas endodoncias, pero el problema está acá. Entonces van a hacerle una pisectomía a un paciente diabético. Entonces la pregunta es, un paciente que le vamos a hacer por primera vez algo y que tiene esta condición metabólica, ¿es un candidato para considerar el control de la ansiedad? Ok, ¿nos vamos a enfrentar a la ansiedad, sí o no? Sí. Entonces, esto es lo otro. Acuérdense que hay dos esquemas. Hay dos esquemas para el control de la ansiedad. En la benzodiazepina podemos usarlo de dos formas. ¿Se acuerdan las maneras? Tenemos ansiólisis y la otra es la profilaxis ansiolítica. ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque eso es lo otro. Yo puedo estar claro que mi paciente, o sea, necesito el control de la ansiedad, pero tengo que saber cómo usarlo. O sea, no es lo mismo un esquema ansiolítico que un esquema profiláctico. ¿En qué cambia el ansiolítico del profiláctico? ¿Qué diferencias hay entre el profiláctico y el ansiolítico? ¿Cambia algunas cosas o solo el nombre? Necesitamos un fármaco que actúe rápido en los ansiolíticos, correcto, que tengan una vida media corta, pero un inicio de acción rápido. Bien, claro, y la ansiolisis es la supresión de la ansiedad, pero esas son definiciones. Queremos saber cuáles son las diferencias de un esquema y otro. Hay una cosa que solo con ver su receta ya dije, aquí va a ser profilaxis y se equivocó. Solo con ver la receta, lo primero que aparece en la receta después del récipe, ya uno se da cuenta si ustedes acertaron o no en el uso. Exacto, son los mismos fármacos para cada esquema. Ya sabemos que para profilácticos tenemos 3 y para ansiolíticos tenemos 2. Entonces ya solo con la selección del fármaco, nosotros ya vamos encasillados en una lógica de toma de decisión. ¿Claro con eso? Sí. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra receta aquí? ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué esquema vamos a usar aquí? En el caso número 1, ¿qué esquema es el que se va a emplear? ¿Por qué? Porque esto lo podemos programar, no es como que llega, hazme la pisectomía y ya, si hasta necesito una tomografía. Entonces, como esto se programa, yo estoy ante una situación de prevención de ansiedad, entonces tengo que prevenirla, la ansiedad. Y el esquema que tengo que usar es de profilaxis ansiolítica. ¿Qué fármacos de la lista puedo usar? ¿Qué medicamentos? Ah, el alprazolam. ¿Tenemos lorazepam en la lista? ¿No está el lorazepam? Aquí está, aquí está. Ok. Usemos el lorazepam como un fármaco para que le pongan ahí en el primero, lorazepam como el fármaco que se va a usar. ¿Cuál es la justificación que van a poner? Porque abajo hay unas casillitas donde usted tiene que poner la justificación. ¿Por qué vamos a hacer, en el caso número 1, profilaxis ansiolítica? Claro, pero es que esa es la definición de profilaxis. Ese sí es un buen argumento, porque es la primera vez que le van a hacer una pisectomía o la primera vez de un procedimiento. ¿Qué otra cosa? Algo que está ahí que sobresale un poquito en la diapositiva. Exacto, exacto. Como tenemos un paciente con una condición metabólica y que dice Mirta Lanzcano, cuáles son los buenos candidatos para pacientes para uso de ansiolíticos, los diabéticos y los hipertensos. Ya en la actualización del 2026, que no me lo he comprado,
pero ahí miré a alguien que estaba, y me acaba de llegar, que no sé qué. Dicen que también los pacientes asmáticos incluyen o van dentro de esa categoría. Para que lo agregue. Los, los pacientes con asma también sería conveniente valorar la necesidad de una profilaxis ansiolítica. Los pacientes con epilepsia, vamos a ver, hay un casito que se parece un poquito a eso más adelante, pero no quiero irles contando cómo termina la novela, ¿no? Vamos a ver cómo se van desarrollando, pero si no lo logramos contestar, Génesis, lo pregunta, que no se le olvide. Claro, con el primero, entonces, ¿qué van a poner ahí? ¿Qué es el esquema? ¿Cuál va a ser? Profilaxis ansiolítica. En este punto, en este punto, quiero saber si alguien tiene dudas sobre por qué tomamos estas decisiones. Porque las decisiones las tomamos a la luz de lo que hemos visto a lo largo del esquema de la teoría, ¿no? Aquí, acá, y ahí tenemos el resumen con nuestro algoritmo. Sí, Natalie, ¿todo te queda claro? Sí. ¿Preguntas, dudas? María Cristina, ¿estamos bien? Ajá, sí. O- hay que considerar hacerlo. ¿Qué otro factor? No es que diabético, hipertenso o asmático, vamos a darle el ansiolítico. No. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una profilaxis. Pues no lo necesita. Seguramente has hecho algo antes y además es un procedimiento no invasivo. Ahora después tenemos, si es la primera vez que vamos a hacer algo que nunca se le ha hecho a ese paciente o yo nunca lo he atendido, es la primera vez del paciente conmigo, entonces ahí también podríamos tener como un factor importante. ¿No le pasa a usted que cuando se va a cortar el cabello o va al salón de belleza, va al mismo lugar, supongo yo? Ya tiene usted seleccionado el lugar y usted preferiría que la atienda la misma persona que la atendió la última vez, que probablemente fue la que la atendió la penúltima vez, que seguramente fue la persona que la atendió la antepenúltima vez, ¿cierto? Y si ese día no está esa persona, y puede ser eso, o no me atiendo, pero por ejemplo, a veces no hay otra opción. A veces la opción de no atenderme no es una opción. Y si, por ejemplo, a usted la refieren con un paciente o el doctor que atendía a ese paciente ya no está o ya no lo puede atender, es usted quien lo tiene que atender. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar en cuenta que al ser la primera vez con usted haciéndose un procedimiento, ese paciente puede tener ansiedad como usted la tendría al ir a atenderse con otra persona a un salón de belleza. ¿De acuerdo? Bien. Eduardito, ¿todo bien? Sí. Bárbaro. Ah, está nervioso por eso. Esa es una ansiedad patológica. Ok. Voy a borrar lo que puse por ahí para ir avanzando con los casos. Acuérdense que si tienen duda, es mejor que con cada caso, si algo no entendieron, pregunten. Pregunten, porque aquí este tema analizado de esta manera es bien fácil, pero tienen que tener bien claros los criterios, porque así como es de fácil, también es fácil confundirse de golpe. ¿Ya? No voy a quitar esas rayitas porque esas rayitas son para ver qué medicamento ya ocupamos. Ya sabemos que no lo podemos usar más. Vamos con el caso número 2. Tenemos un paciente que sufre de un trauma dental y padece de epilepsia, que era lo que nos estaba preguntando Génesis, por eso dije, no nos adelantemos. Entonces, aquí pensemos, ¿cuál es el protocolo de atender a un paciente con epilepsia? El paciente viene, yo comienzo a llenarle la historia clínica y el paciente me dice que tiene antecedentes de epilepsia. Entonces yo le tengo que hacer una pregunta a fuerza. Y la pregunta que le tengo que hacer es, ¿qué medicamento está tomando para eso? No, es que últimamente no he estado tomando nada. Entonces la siguiente pregunta que yo le voy a hacer, ¿cuándo fue el último evento que usted tuvo epiléptico? Y el paciente ahí me puede decir hace un año, hace dos, hace cinco, hace mucho tiempo. Pero la epilepsia es como ese amor no correspondido que usted no ha logrado superar.
¿Usted se acuerda la canción de Gilberto Santa Rosa? La canción de Gilberto Santa Rosa que dice la canción de Gilberto Santa Rosa. Tu recuerdo me persigue cada vez que me descuido. Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad. Cuando creo que por fin te he olvidado y me vuelvo a enamorar, ¿qué dice después? No se la sabe. Sí, es buenísima esa canción. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie. Y después dice el coro, que alguien me diga cómo se olvida, cómo se arranca para siempre un amor del corazón. Sí, solo son Bad Bunny, ustedes y reggaetón y así. O sea, esas son canciones bonitas. Natalie, si alguien le lleva serenata, que no sea algo como que lo mínimo que sea esa canción, ¿no? Bueno, aunque no tanto, porque está pidiendo, diciendo que no lo olvida, pues, pero música romántica es el punto. La epilepsia tiene algo que se llaman detonantes. Y el detonante puede ser ver sangre, el detonante puede ser escuchar un ruido, el detonante puede estar en un espacio pequeño, el detonante puede ser muchas cosas que no lo podemos precisar. ¿Qué será lo más adecuado? Ahí. Evitar que algo le afecte para que se desencadene lo que es el cuadro epiléptico o pues esperar a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Así como el muchacho en los días anteriores que, mira, no me ha venido la regla. Vamos a ver qué pasa. Ya llevo una semana. ¿Nos hacemos la prueba? No, esperémonos. Vamos a ver qué pasa. Y pasa el mes y sigue sin venirle la regla y sigue, esperemos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué prefieren hacer ustedes ahí? Prevenir, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, en este caso 2, en este caso 2 pensemos en esto. En el caso 2 hay dos posturas. Las dos son buenas, las dos son buenas. Usted va a elegir cuál es la que más le guste, ¿no? Pero las dos son válidas, pues. Una es prevenir el evento y la otra es actuar frente al evento. Dependiendo de lo que quieran hacer, dependiendo de lo que quieran hacer, eligen uno u otro medicamento. Ahora, una cosa es que yo antes le dé el ansiolítico y yo reduzco la posibilidad de que haya un cuadro epiléptico. Y lo otro es que empieza el cuadro epiléptico y yo aplico un fármaco de forma inmediata. Por lo tanto, ¿qué quieren hacer? ¿Prevenir o actuar si acaso hay un evento? Ok, entonces vamos a ver qué opciones tenemos para prevenir. ¿Qué opciones tenemos para la profilaxis? Diazepam, diazepam. Ok, pero si más adelante, bueno, ustedes que tienen un gran spoiler alert allí, no tenemos casos de luxaciones más adelante. No sé, revísele ahí en el cuadro. Ah, entonces si hay cuadro de luxación, esta es la que yo necesito. Y si la ocupo ya, se me complica más adelante. Son tres. No está el alprazolam. ¿Cuál podría ser un sustituto? ¿Se acuerdan que nosotros vimos un cuadrito donde clasificamos a las benzodiazepinas según su semivida de acción o tiempo de acción y lo clasificamos de acción corta, larga e intermedia? Pues no en ese orden, pues era corta, intermedia y larga. ¿Se acuerdan? Entonces busquen opciones que sean o de... Espéreme que termine, papá. Estoy tratando de resolverle el problema a la gente. Busquen opciones que están o en la acción intermedia o larga. Lo que va a cambiar, ya voy a terminar, lo que va a cambiar es cómo lo voy a dar. Si es de acción larga, doy una dosis en la noche y hasta ya probablemente no lo den toda la mañana. Si doy una de acción corta, pues ya saben, las 2 o 3 dosis en el día.
Ahora sí, ahora sí. ¿Ya buscaron el cuadrito? ¿Esa de acción cuál? Intermedia. Entonces, ¿quieren usar oxazepam? Busque o propóngame otra cosa, pero busque que esté en el cuadro. Sí, podríamos usarlo, pero cambiamos la forma en cómo lo damos. Por ejemplo, lo damos en la noche, lo atendemos a las 10 de la mañana. En la receta lo dejamos plasmadito. Ajá. Necesito que votemos por una opción de las que están aquí. Yo me siento ahorita como que estoy en Subway y entonces estoy esperando a ver que me digan cuál se va a llevar. No. Dijimos prevenir o actuar. La mayoría dijo prevenir, entonces estamos en esto. Estamos en la parte de la prevención. Ok, ¿qué les parece el clordiazepóxido? ¿En qué categoría está el clordiazepóxido? ¿Usamos clordiazepóxido? Sí, bueno. Usemos clordiazepóxido entonces. ¿Ah? Ok, perfecto. ¿Cuál va a ser la justificación que vamos a poner ahí en el cuadrito? Vamos a realizar profilaxis ansiolítica y porque tenemos un paciente con el riesgo de desarrollar un cuadro epiléptico. ¿Cómo debe estar un paciente con epilepsia en la consulta? No tiene que estar tenso, tiene que estar relajado. Pero tiene una condición patológica que nos mueve a hacer eso. No todos los pacientes tienen epilepsia, pero cuando tenemos hay que saber cómo manejarlo. ¿Saben qué hacen muchos de los clínicos cuando tienen casos así? No los atienden o los atienden bajo el riesgo de que pueda pasar cualquier cosa. Y eso es un poderoso llamado a la atención. Hay un doctor mexicano que tiene bastantes seguidores que le preguntan siempre entre articaína y lidocaína y él dice la articaína es la mejor y da sus argumentos. Pero al final son argumentos muy reduccionistas, como que diga el Barça es el mejor equipo porque sí, porque los que saben sabemos que es el mejor. Entonces no son argumentos sólidos, porque al final no existe el mejor fármaco, solo existen situaciones donde yo elijo el que más le convenga al paciente, que es por decir así el fármaco que es una opción para ese caso. Y pueden haber más, ¿ya? Ok, pero no dejemos la parte de, imagínense que usted es bien arriesgado y usted atiende al paciente así. Pero usted tiene que tener en su consulta algo, que es con qué va a actuar, pero es que no es una reacción anafiláctica, no es una reacción alérgica. Cuando un paciente sufre o inicia el cuadro de epilepsia, lo que se puede recomendar es un fármaco que es el midazolam, gotitas. Ojo, ojo al dato. El midazolam de la lista es el único que viene en formulación de líquido. Viene en frasquito el midazolam. Es como un jarabito. ¿Ah? Se le pueden poner unas 5 a 10 gotitas. O lo que es igual a unos, o aproximadamente unos 5 a 10 ml. Debajo de la lengua. Sublingual. Sublingual. Ya. Aquí, pero aquí nos quedamos con la profilaxis. Pueden poner esa notita ahí abajo, ¿no? Si acaso les alcanza. Si vamos a actuar frente a la epilepsia, puede ser con midazolam para no sacarlo de la ecuación desde ya. ¿Ok? De 5 a 10 ml en adultos. De hecho, el midazolam para la Sociedad de Pediatría o Odontopediatría del Reino Unido es el ansiolítico que se usa para los niños. Bien, claro, entonces con este caso, perfecto. Vamos. ¿Cómo? Ya lo dijimos. El de la epilepsia, ya lo mencionamos. Porque es un fármaco de acción larga.
Lo que voy a cambiar es cómo hago mi receta, pues. Bueno, vamos con el caso 3. Bueno, Génesis, creo que le contestamos la pregunta. Ok, tenemos aquí el caso 3. Tenemos un paciente que se le desprendieron unas carillas y este paciente sufre de claustrofobia. O sea, tiene mucho temor a estar en espacios pequeños. O sea, que no pudiese ir a un concierto en un campo de fútbol o de béisbol, porque cuando le toque ir al baño, unas cabinitas así. ¿Saben dónde los baños son bien pequeños? Exageradamente pequeños, el lugar es muy bueno, la verdad. Lo ampliaron y todo, pero le faltó ampliar los baños. Y ese lugarcito es Coffee Lovers en San Rafael. ¿Alguien conoce? ¿Usted conoce? Es bonito, es bonito. Tienen una vista ahí panorámica bien bonita, el clima es bastante agradable y qué rico es ir a Coffee Lovers después de misa un domingo. Pero los baños son bien chiquitos. Bueno, para mí son bien chiquitos. ¿Ya? Bien, entonces ahí pues el paciente se puede complicar con eso. Pregunto, ¿a dónde estamos? ¿Ansiedad sí o no? Sí. Sí, claro, porque ¿qué tiene? ¿Qué dice Mirta Lanzcano? Un paciente que tiene algún trastorno de ansiedad, ¿y qué cosa es un trastorno de ansiedad? Una fobia. Ahora, puede que yo tenga fobia a la serpiente, pero ¿qué serpiente va a salir en la consulta? No debería, no debería. A menos de que sea ontopediatra y tenga ahí una culebrita, pues, pero una culebrita amigable, ¿no? No una como que parece de verdad, que se articula y todo el cuento, ¿no? Pero, por ejemplo, si el paciente tiene claustrofobia, ¿y dónde trabaja usted? En un cubículo y el ambiente cerrado. Entonces, ¿qué sería conveniente aquí? Vamos a tener una ansiedad patológica porque no es normal que yo tenga miedo de espacios pequeños porque tengo un trastorno. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo hacer la prevención, puedo hacer profilaxis ansiolítica. Ahora, ¿por qué profilaxis ansiolítica? Porque el paciente sabe que va a estar en un espacio cerrado. Sí, claro. Sabe que va a estar en un espacio cerrado, entonces ya eso, exactamente. Entonces, que duerma bien, que esté tranquilo. Y entonces este caso va para profilaxis ansiolítica. Apunten en la justificación que es un caso de profilaxis ansiolítica. Ahora veamos qué es lo que vamos a usar. Pero los de acción intermedia, el paciente puede dormir bien. Lo único que va a cambiar es dependiendo de la hora en que lo voy a atender. ¿Qué voy a mandar aquí? Dijimos que prevención aquí. La oxazepam, acción larga o intermedia. Ok, entonces vamos a usar el oxazepam. ¿Por qué vamos a usar profilaxis ansiolítica en el caso 3? Porque el paciente tiene un trastorno de ansiedad, porque el paciente ya sabe que va a estar en un espacio que le produce esa condición, y pues vamos a utilizar este fármaco que es de acción, Pereira, intermedio. Muy bien. A propósito, no se pusieron los fármacos completos los otros porque nosotros podemos utilizar la otra benzodiazepina. ¿Y cuál es el criterio para seleccionarla? El tiempo de acción. Y que usted modifica la receta según el tiempo de acción. Si su acción es larga, da una dosis para la noche y toda la mañana. Si su acción es intermedia, puede ser una sola dosis si lo atiende bien temprano o dos dosis si lo atiende un poquito más tarde. Ah, ve, aquí puse caso 2 otra vez, me equivoqué. Vamos entonces con el caso número 4. Caso número 4. Extracción dental y tenemos un paciente con hiperactividad. ¿Qué dicen? Ok, regresemos aquí al cuadro y pensemos qué vamos a hacer. ¿Ansiedad sí o no?
Busquemos cuáles son las emociones que gobiernan a un paciente con hiperactividad. Búsquele a ver, busquémosle ahí, en la literatura. Emociones o sentimientos que presenta un paciente con hiperactividad. Bueno, ahí tenemos, miren, ahí tenemos una referencia que nos da un punto clave. Sí, puede haber ansiedad. ¿Qué más encontraron por ahí? No sé, yo estoy buscando la alineación del Barça hoy. ¿Alguien más encontró rasgos de ansiedad en el paciente con hiperactividad? No, porque no lo busqué. Fíjense que esa página donde están los Mari para buscar información es buenísima. Sí, personalizada la información. Directamente al que escribió el artículo, ahí le contesta. Ok, Natalie. Ok, tenemos ansiedad, ya nos pusimos de acuerdo que sí hay, ¿verdad? Que ya vimos que sí había porque había esa duda al inicio. Entonces, como aquí sí hay ansiedad, aquí nosotros tenemos que ver a qué nos enfrentamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué es lo que preferirían ustedes no hacerle como primer contacto con un pacientito pediátrico? ¿Qué procedimiento preferirían no hacer? No extracción. ¿Qué preferirían hacer? Una limpieza, una técnica de cepillado. Sellado de fosas y fisuras siempre y cuando haya un riesgo de caries. Más que todo la técnica de cepillado, una profilaxis. Si de repente algún dientecito se le cayó porque se exfolió, pues un mantenedorcito de espacio. Alguna cosa así, ¿no? Alguna cosa de esas. Pero una extracción, si para un adulto es traumático, para un niño con hiperactividad es peor. Y aquí hay que saber cuáles son los límites. ¿Qué es lo mejor cuando tengo un paciente así? Que no le va a colaborar. ¿De un solo qué? ¿De un solo qué? ¿De un solo? O sea, él en la fiesta de la universidad va a llegar donde la muchacha de un solo. Dame un beso. De un solo. De un solo, besame, de un solo. Ok, vamos a tomar esa frase célebre de Pereira y vamos a decir, de un solo, vamos a pasar a algo que está por encima de nuestro manejo ambulatorio de la ansiedad y es la sedación consciente. No escuché, así lo dijo. Bueno, mire, la restricción física existe desafortunadamente todavía, pero no es el mejor método para que una persona crezca con el deseo de ir a la consulta. Porque en odontopediatría espero yo que les enseñen de que hay dispositivos para la restricción física y hay una tabla que trae unos como mecatitos para literalmente, sí, de hecho. Confesiones. Pasa, pasa. Por tu culpa. No, tampoco la han escuchado.
Se puede, o sea, si ustedes quieren ser como el caso 2, si quieren ser arriesgados, pueden pensar en el midazolam. Pueden pensar en el midazolam si son arriesgados. Pero es mejor en el caso de los niños, ir a lo seguro, ¿no? Es mejor hacer sedación. Entonces, en el caso número 4, vamos a poner ahí sedación. ¿Qué vamos a hacer sedación? Sí, porque ¿qué puede pasar si yo le doy una dosis de midazolam? A ver, vamos a recordar, el midazolam sería una respuesta de manual correcta, sí estaría bien, pero vámonos a el día a día. ¿Qué hace que unas personas ante un fármaco respondan de una manera y otras? Eso tiene un nombre, ese concepto. Cuando una persona reacciona de una forma a un medicamento y otro reacciona ligeramente diferente o diferente. Puede ser sensibilidad, pero es otro concepto un poquito más amplio. Que unos responden de una manera y otros de otra a un tratamiento. No, pero ese es uno de los pilares de la farmacología. Es como, es como decir, todos somos diferentes. No, pero es un concepto farmacológico. Sí, ese es un concepto, pero no el que estamos buscando. Que somos diferentes, cada uno es diferente, que cada uno es diferente. Se llama variabilidad individual. Nunca lo dijimos, nunca lo dijimos. Variabilidad individual. ¿Qué pasa? Yo doy midazolam. ¿Se acuerdan cuáles son los efectos de los ansiolíticos? A la dosis más baja que produce. No, a la flechita roja. Acuérdense de la clase, la flechita roja. La dosis más baja, ¿qué producía? Ansiólisis. Búsquelo por ahí. ¿Y qué cosa es la ansiólisis? Que se me quita la ansiedad, pero no me da sueño. Pero el límite entre que me dé sueño y me calme sin que me dé sueño es bien delgado. Y yo le puedo dar una dosis de midazolam a mi pacientito, calculando la dosis. Y la variabilidad individual va a hacer que el niño de repente esté tranquilo, pero despierto. Pero puede que se me duerma. Y ya con el paciente dormido no lo puedo atender. Yo necesito sedar, porque yo, sin buscarlo, lo sedé. Y yo que era lo que quería, solo controlarle la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo mejor ahí? Que un anestesiólogo llegue, sede al niño, él va a monitorear los signos vitales y yo voy a pues, hacer mi procedimiento. Porque cuando el paciente está consciente, ¿quién monitorea los signos vitales? Yo. Y el paciente, me estoy ahogando, dice el paciente. Entonces, ¿cuál es su reflejo protector? La tos. Pero cuando uno está inconsciente, no hay reflejos protectores. Así que se va a estar yendo esa saliva por la vía aérea y puede generar un problema. Entonces, para evitarnos esa dificultad es mejor la sedación. Aunque una respuesta de manual, pues sería el midazolam. ¿Ya? Pero lo que van a notar a ustedes ahí, que en el caso 4 que lo más recomendable es la sedación. Y comentan los que les dije del midazolam. Que aunque se pudiese usar, corremos el riesgo de ¿qué? Exactamente, exactamente. Bien, pues vamos con el caso número 5. Vamos a hacer una exodoncia de tercera molar superior a pacientes de 19 años que tienen insuficiencia renal. ¿Hay ansiedad o no hay ansiedad? 19 años, 19 años. ¿Es normal que alguien tenga miedo a una extracción de una tercera? Sí.
Ahora, es normal que una persona con una enfermedad de base tenga miedo a su extracción de tercera. Entonces estamos ante una ansiedad que es normal. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? Esos mecanismos. Ahora, ¿qué implica la insuficiencia renal? Que mi fármaco se va a eliminar igual. Va a tener deficiencia en su eliminación. Y algo que no se elimine pronto, ¿qué le pasa? Se vuelve tóxico. Tenga basura que no la saque el día que pase el camión de la basura y la tenga acumulada ahí, hasta aparecen unas grandes ratas así. A ver, clase botín. Entonces aquí, como tenemos un pacientito, pues joven, un pacientito que podemos conversar con él y tenemos que evitar usar fármacos porque estos fármacos van a permanecer más tiempo en el organismo, una buena consideración es un placebo. O utilizamos los otros mecanismos que están señalados por ahí. ¿De acuerdo, Angie? Sí, ok. Entonces vamos a marcar aquí el placebo. Sí, el primero que vamos a usar, no. O usted rebelde va a poner el 2. Ok, bien. ¿Qué podemos usar de placebo? Fíjense que, ¿se acuerdan que yo les hablé de la musicoterapia? ¿Y la musicoterapia qué cosa es? Es la música de que, ¿a quién le gusta? La que a mí me gusta. ¿Cómo no se va a relajar con esa música? Exacto, como ustedes, le canto a Gilberto Santa Rosa. ¿Y quién es ese aparecido? Se lo juro. Por ejemplo, hay una entrevista ahí que salió una doctora y dice, a mí lo que me hace feliz, era lo que le iba a contar, lo que me hace feliz, lo que hace darle sentido a mi carrera es hacer una reconstrucción de un diente. Pongo música rock y yo empiezo. Y es como, o sea, a mí honestamente, nunca me gustó el rock. Lo que más se acercaba a lo que me gustaba de ese tipo de música es tal vez era AC/DC, alguna que otra canción de Guns N' Roses, alguna que otra canción de Metallica, pero así muy, muy, muy particular. Ah, bueno, esos eran pues en inglés, en español pues tenemos, es que no sé si lo consideran como rock, como por ejemplo Rata Blanca, Los Héroes del Silencio, Maná, no sé si lo consideran rock o pop. Por eso, pero de repente alguien dice que es rock pop, ya salió con Cristian Nodal y qué sé yo, pues. Así que bueno, pero esos son mis gustos. Pero mis gustos no son los gustos de los demás. Por ejemplo, la doctora que atendí la semana pasada pidió, o sea, es menor que yo y ¿saben qué música pidió? Frank Sinatra. O sea, era la música que escuchaba mi abuelo, no mi papá, mi abuelo. O sea, sí, es bonita esa, o sea, no sé si han escuchado una de Navidad que sale cantando Frank Sinatra de Christmas, Holidays y todo lo demás. Sí, ya mire que no. Pero bueno, los gustos musicales son muy diversos. Acuérdense que si van a usar musicoterapia, es la música que le guste al paciente, aunque usted no le guste, aunque usted no le guste. Aguanta, chiquilla, aguanta. ¿Tampoco han escuchado esa canción de reggaetón? Ahí va a tener que hacer eso, ni modo. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, con auriculares, con audífonos, el paciente, el problema es que abra, muerda. Sí, entonces ahí necesitamos colaboración del paciente. Escupa, ¿cómo se siente? Entonces ese es el problema. Caso 6. Patología oral, paciente de 43 años, sufrió de un trasplante articular y ahora, pues, se cayó en una bicicleta y ahora anda un pedazo de metal en la rodilla. ¿Qué vamos a hacer aquí en este caso?
Caso 6. ¿Por qué no? ¿Qué nos dice Mirta Lanzcano? ¿Cuáles son los criterios para mandar ansiolíticos? Recuerden. Una pero no cualquiera. No cualquier enfermo. Exacto. Y según lo que miré ahí, por una cuestión de TikTok, ya incluyeron el asma. Que yo creo, si lo. O sea, el man que dice que salió en el libro es porque lo leyó. Sí. No, no creo, no creo. Me atrevo a decir que es cierto. Ajá. ¿Qué otro criterio era? Sí, pero allá es lo que vamos. Cuando un paciente tiene una lesión oral, siempre piensa, o sea, la mayoría de los pacientes que yo atiendo por casos de lesiones orales, ellos siempre piensan lo peor. Y que piensen lo peor hasta cierto punto está bien porque los lleva a un diagnóstico. Pero hay pacientes que tienen una lesión bien peligrosa, pero no, no es nada. Y al final, ¿qué hacen? Retrasan el tratamiento. Entonces hay que considerar que estos pacientes siempre tienen una idea, un componente cognitivo fuerte sobre su ansiedad o sobre su caso, lo que va a activar la ansiedad. Ahora, ¿es la primera vez que alguien se hace una biopsia? Probablemente sí. Difícilmente, yo sí lo veo, pues, pero difícilmente ustedes van a tener de primer contacto un paciente que le han hecho 3 biopsias en la boca. Probablemente, casi siempre con mis pacientes es la primera vez que se van a hacer una biopsia. Y tengo algunos que ya le han hecho biopsia antes. Por lo tanto, aquí vamos a tener que tomar la decisión de si nos enfrentamos a una ansiedad normal o una ansiedad patológica. Si tengo una lesión en boca y es la primera vez que me van a hacer algo de este tipo, ¿es normal que yo tenga miedo? Claramente. ¿Que tengo un trasplante articular? Sí. Y a otro paciente puede tener todo. O sea, aquí la condición sistémica no condiciona que mi ansiedad sea mayor o menor. Yo puedo no tener un trasplante articular y yo estoy viviendo el mismo problema. Y no por mi trasplante articular. Ni el trasplante articular genera una condición que agrava o que fomenta la ansiedad. Entonces, en este caso, aquí nos enfrentamos a una ansiedad fisiológica o normal. Por lo tanto, lo que vamos a usar va a ser, sorry. Sí, ahí tenemos otro placebo, mire. Placebo 2. El problema es que nos quedemos sin placebo. Y ahí lo van a justificar, ahí lo justifican con lo que acabamos de decir. Mañana, mañana vamos a hacer una prueba. La prueba va a ser de elaborar la receta según el caso. Los fármacos que vamos a evaluar son los 5 que presentamos en la clase pasada. Ustedes ahí tienen los ejemplos de receta. Pueden usar esos medicamentos siempre y cuando elijan bien el esquema, ¿ya? Porque usted puede haber elegido manejar la ansiedad, pero tal vez el esquema no era el correcto. Usó un ansiolítico y tenía que usar un profiláctico. O tenía que usar un profiláctico y usó un ansiolítico. ¿En cuál cuadrito? No, pero los que le hicimos recetas solo fueron de 5. Revísenlo. Solo fueron 5 de los que hicimos recetas. Ok, vamos con el caso 7. Preparación dental. Y tengo marcapasos. ¿No les enseñé una receta? Sí, mostré cómo no. Enseñé recetas. Si no, ahí está la clase. Yo le subí todo eso. Es que no me ha dado tiempo, no tengo recarga. Para unas cosas, para otras cosas sí tiene. Diría mi mamá. Bien. Ajá, si tenemos un marcapaso y van a hacer una preparación dental.
Porque es que yo quiero cerrarme ese espacio que tengo yo. ¿A qué me estoy enfrentando? Si nunca me han preparado los dientes y yo tengo un marcapaso, ¿es normal tener miedo? Puede ser, puede ser. Los pacientes que tienen este tipo de aparatos se suelen preocupar más por su condición de salud porque creen que no pueden hacer muchas cosas. Entonces aquí la ansiedad que va a tener el paciente va a ser una ansiedad normal. Pero no tenemos placebo, papá. Técnica de respiración, ganamos confianza, o sea, vamos a tener que utilizar todas las otras formas no farmacológicas para controlar la ansiedad del paciente. Sí. Sí, es que son formas, o sea, métodos de control de ansiedad no farmacológicos. Porque a veces la solución es no usar fármacos. No usamos fármacos. ¿Y cómo es el? Ok, tenemos el caso de un paciente que tiene luxación mandibular y padece tuberculosis. Y entonces usted, ay, pásame doble guante, doble mascarilla. Usted a todo paciente tiene que atenderlo como que si tiene una enfermedad altamente contagiosa. Las barreras de bioseguridad son no negociables. Y a todo paciente yo lo trato como un paciente positivo a alguna enfermedad infecciosa que me puede a mí infectar también. Así que eso es bien poco profesional. Ay, espérenme. Careta, todo, o sea, usted así estaba atendiéndolo, solo con el par de guantes, ni mascarilla tenía, y cuando le hice tuberculosis, espéreme, y ya viene con todo el equipo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bien, tenemos luxación mandibular. Y las benzodiazepinas se pueden utilizar para pacientes que sufren de una semiluxación o una luxación mandibular. Así que aquí prácticamente de cajón lo que vamos a utilizar si no puedo recolocar la mandíbula en la cavidad articular es hacer pues la administración de una benzodiazepina, que en este caso sería el diazepam. Diazepam, pero no es un ansiolítico, no es un profiláctico ansiolítico, sino es para el manejo de la luxación mandibular. Lo estamos utilizando como para relajar la placa muscular. Excelente observación. Ya no es un esquema de manejo de ansiedad, sino un esquema de manejo de urgencia. ¿Ya? Y ahí tachamos la, la diazepam. Y miren, nos sobraron un montón de medicamentos. Solo el caso número uno no lo anoté. ¿Qué pusimos ahí? Usamos una benzodiazepina, ¿verdad? Dos, tres, cuatro. ¿Ven? La mitad de los casos con ansiolíticos o benzodiazepinas y la otra mitad no. Entonces, esto lo que nos trata de recordar, porque creo que ya no hay otro caso, ¿verdad? Eso eran todos. Sí, ¿verdad? Sí, ok. Lo que nos trata de recordar esto es que las benzodiazepinas se deben de usar solo cuando yo tenga una justificación. Yo lo tengo que tener bien claro. Yo tengo que seguir los principios para seleccionar la terapia más adecuada para el paciente.
¿Qué pasó? Ahí tiene la receta. Eso no lo vimos. Ok. ¿Preguntas, dudas con los casos? No, quedamos claros. Miren que esto les va a ayudar un montón. Aquí esto les va a ayudar a tomar sus decisiones. Muy bien. Bueno, voy a apagar aquí para que ya les diga qué vamos a hacer después. No, no hemos terminado. Vamos a hacer ahora trabajitos.